Bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. El gusto de tener invitados. Normalmente aquí en el estudio de Mega TV a veces los contactos son por Zoom, pero siempre decimos que mejor es tener al invitado o la invitada aquí en piso para poder charlar. Hoy sobre un tema que quizás nos aqueja a todos y no le damos la importancia que tiene. Amigo televidente, ¿usted duerme bien? ¿Duerme lo suficiente? ¿No pensó que muchas veces esos problemas, ese cansancio, ese no rendimiento correcto que tienen en su trabajo, ese no alcanzar las metas se debe a que no descansa adecuadamente? La importancia del sueño. No solamente dormir mucho, sino dormir bien. A veces la cantidad no se relaciona con la calidad. ¿Por qué hoy en día resulta difícil en el moderno modo de vivir encontrar el momento adecuado y la cantidad necesaria de horas para dormir? Esto forma parte de los estudios que realiza la neurología, ¿no? Así que hemos contactado y traído y agradecemos que esté esta noche con nosotros aquí la doctora Silvia González, neuróloga. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por estar hoy. Muchas gracias por la invitación, Juan. Muchas gracias. La neurología es como estudiar todo, ¿no? El sistema nervioso es el que, digamos, comanda toda nuestra funcionalidad como Así mismo, como es humano, nuestra ¿no? computadora, nuestro Nuestra sistema computadora. central. Esta es los centrales, ¿no? Así mismo. ¿Es una materia complicada dentro de la medicina? Hay neurofobia, pero no es complicado, sobre todo cuando te gusta, ¿verdad? Pero todo el organismo hormonal, control la presión, todo está dentro de la computadora. Cómo pensamos, cómo sentimos, la memoria, está todo dentro del cerebro. O sea que si la computadora madre se cuelga todo. Exactamente. Interesante. Doctora, la importancia del sueño en uno mismo, ¿no? En el rendimiento mental, físico, es fundamental tener un buen sueño, ¿no? Exactamente. En el sueño, nuestro sistema nervioso y nosotros tenemos un ciclo, no es lo mismo. Nuestro cerebro funciona diferente cuando estamos en vigilia, que el despertar, y cuando estamos en sueño. ¿Sí? La cantidad de horas también depende de la edad que uno tenga. No es lo mismo un recién nacido que necesita unas 15, 20 horas para dormir, que un adulto que necesita por lo menos 7, 8 horas para tener un sueño reparador. Durante el sueño hay muchas actividades cerebrales que no se realizan durante la vigilia, ¿sí? Hay una parte que es cíclica, que está ordenada dentro del cerebro. Hay una parte que se está despierta, vamos a decirle, que trabaja en la memoria, que trabaja en el control hormonal, que trabaja en el control de la presión, que trabaja en el trastorno metabólico. Si tenemos un trastorno del sueño, eso acarrea mucho, inclusive trastornos hormonales o metabólicos. Y hay una parte del cerebro que, vamos a decirle, que descansa para recargar las pilas. Claro, la escucho. Sí. A ver, un poquito. Usted hablaba 7 u 8 horas. ¿Eso es algo estándar? ¿En la generalidad de los casos se necesita esa cantidad de horas de sueño? Sí, en un adulto esa es la cantidad de horas que tendría que dormir un adulto. Eso es para tener, como te digo, la regulación de este ciclo sueño-vigilia. Porque hay gente que me dice, yo durmiendo 3 horas, 4 horas al día, estoy bien, estoy perfecto. ¿Es así o en algún momento la factura le va a llegar a esa persona que cree que durmiendo poco ya es suficiente? Sí, en algún momento la factura llega. Sobre todo, es un mal negocio dormir menos de eso o tener una calidad de sueño entrecortado. Es un mal negocio para la salud y sobre todo también para la vida social. Se ve que pacientes que tienen una mala calidad de sueño, en el correr del tiempo tenemos más riesgo de tener hipertensión, tenemos más riesgo de tener diabetes, tenemos más riesgo de tener una ACV, tenemos más riesgo de tener infartos, tenemos más riesgos de tener trastornos de la salud mental también. Más ansiedad, más insomnio, estamos más irritables, trastornos de la memoria. Entonces es un mal negocio propio para la salud y para la vida social, familiar, conyugal, es un mal negocio. El sueño se recupera, doctora. Dice, bueno, hoy tengo que ir a trabajar más temprano que lo habitual, pero al día siguiente recupero. ¿Existe eso? En realidad sí, se habla mucho de lo que es la deuda de sueño. No es lo mismo tener un sueño regular siempre que decir, no, mañana voy a dormir más. No, no es lo mismo. Es lo mismo que hacer el ejercicio, decir, bueno, hoy me faltó 2 horas, mañana voy a hacer el doble. No, no es lo mismo. No es lo mismo tener un periodo regular que hacerlo irregularmente, ¿no? Se queda una deuda de sueño. O sea, el sueño es un crédito que nunca se puede pagar.
Así Los mismo. intereses son muy altos. Los digamos. intereses es muy alto, no es malo. Este mes no pago tal cosa, el mes que viene pago, pero con intereses. Eso no existe con el Eso sueño. no existe mucho con el Y sueño. en el mundo moderno, doctora, que papá y mamá trabajan, cada vez se trabaja más tiempo porque ahora se lleva también el trabajo a la casa, se sigue trabajando. Hay gente que crea todo el tiempo, ¿no? Que no significa rendir laboralmente en las horas de trabajo, sino que se va a la casa y tiene aún obligaciones porque tiene que seguir creando. Así mismo. Esa gente, ¿qué pasa con esa gente que dice, bueno, yo no tengo opción de dormir? Ella empieza los medicamentos, los multivitamínicos y qué sé yo. ¿Qué se hace? En realidad, lo que más tenemos que hacer es un sueño, vamos a decir, tener un horario regular, ¿verdad? Por ejemplo, inclusive en los feriados, inclusive en las vacaciones, es tener un horario regular. Por ejemplo, el problema del sueño, el más frecuente problema del sueño que vemos es uno, el insomnio y sobre todo la cantidad, el horario laboral que tienen otras personas que tienen un diferente horario laboral. Esta persona que tiene un diferente horario laboral lo que tiene que hacer un ciclo propio, pero que sea regular. Es lo más difícil. Por ejemplo, si yo trabajo en un horario más nocturno y llego a la casa, tengo que dormir las 7, 8 horas. Ese va a ser mi horario, mi ciclo va a cambiar. No es lo mismo, no es la misma calidad, pero no es lo mismo tampoco dormir que yo hoy venga y duerma a las 8, después el día siguiente duerma a las 10, después de las 11, sino hacer un horario regular, que yo hacer propio un horario regular mío. Eso es lo más sano que se puede hacer. No es lo mismo, ¿verdad? Pero se puede hacer, es lo recomendable. Interesante. La gente dice, yo me acuesto a las 9 de la noche o me acuesto a las 10 de la noche. ¿Acostarse ya significa conciliar el sueño? ¿Hay un proceso otra vez dentro de nuestra cabecita y el sueño tiene como etapas? Exactamente, eso es muy importante, porque muchas veces usamos la cama como recreación. O sea, me voy a comer, a ver una película, o me voy a trabajar en la cama, ¿verdad? Eso es muy importante. Nosotros tenemos fases del sueño, ¿sí? Idealmente, si uno tiene insomnio, lo que tiene que hacer es esperar que llegue el sueño y ir a dormir. Ajá. No que yo estoy en la cama, con los celulares, con la compu, eso no es lo ideal, ¿verdad? Sobre todo cuando uno tiene insomnio, es que llegar a tener sueño e ir a acostarse. Hay que aprender a decirle a nuestro cerebro que la cama es para dormir, ¿sí? No es para recreación. Entonces nuestro cerebro también aprende que cuando está en la cama y cuando se acuesta es para dormir, ¿sí? Vamos a suponer que yo me acosté y estoy ya unos 20 minutos ahí y no puedo, me doy la vuelta y no puedo dormir. Entonces lo que tengo que hacer es levantarme, hacer una actividad tranquila, ¿sí? No sé, puedo lavar un poco algo en los cubiertos, puedo recorrer por la casa. Llega el sueño y me voy y me acuesto. Alguna vez alguien me dijo, no sé si es cierto, hace algo que te aburra, me dice. O algo así. Tranquila, sería una actividad tranquila. Agarra un sí. libro que no te gusta, me dice, y lee y de aburrido te va a venir el sueño. Sí. ¿Funciona esas medidas medio caseras? Sí, de hecho, hay algo que se llama higiene del sueño, que más del 90% de los pacientes sin medicación mejoran el sueño solamente con higiene del sueño, que son actividades que uno hace para aprender a dormir. Por ejemplo, las bebidas que son estimulantes, el mate, el tereré, la hierba, el café, el chocolate, las bebidas gaseosas, no tomar, por ejemplo, después de las 4 o las 5 de la tarde. O por lo menos unas 5 o 6 horas antes de que yo me acueste. Mire que todos lo hacemos, ¿eh? Exactamente. Pero si yo tengo insomnio y no puedo dormir, no lo tengo que hacer. No comer y cenar muy, vamos a decir, copioso, eso evita el sueño también, ¿verdad? O que tenga mucha cantidad de carbohidratos también evita el sueño. Bueno, por ejemplo, el hecho de los celulares que tanto está, que estamos en la computadora o mucho estímulo, nosotros cuando tenemos menos luz, secretamos una hormona que se llama melatonina, que es la hormona del sueño, vamos a decirlo. Si vos tenés mucho estímulo luminoso, sea la tablet, sea el celular, la compu, vos vas a secretar menos esa hormona. Entonces tu cerebro está más activo. Entonces tu cerebro no aprende a dormir. Entonces lo que se recomienda a la gente que tiene insomnio, por lo menos unos 30 minutos antes de ir a acostarse, ninguna pantalla. Ninguna pantalla. Qué difícil. La recomendación es muy clara, sí. Pero qué difícil de... Exactamente, en nuestra vida actual. Moderno, ¿quién no duerme cuando...? Dicen que lo primero que agarras en el día es el celular y lo último que soltás en la noche es el celular. Sí. Imagínense 30 minutos antes de dormir alguien que no revise el celular o su tablet. Es un pedido claro pero difícil de cumplir. ¿Usted cree que hay pacientes suyos que cumplen eso? Ojalá, ¿no? Creo que sí. Mira, muchos pacientes mejoran solamente cambiando algunos hábitos.
muchos, el gran porcentaje de los pacientes. No es lo habitual que un neurólogo de entrada te dé una medicación para dormir. Ajá. No es lo habitual. Generalmente siempre revisamos la higiene del sueño cómo está, porque un gran porcentaje de pacientes con otras recomendaciones mejoran el sueño. Medicación para dormir. Uno va a la farmacia y usted mencionaba recién la palabra melatonina y suele ver así esos frascos medio americanos que dice concilia el sueño melatonina. ¿Es recomendable? ¿Funciona eso? ¿Qué es melatonina? Es una hormona que se secreta sobre todo en la noche. Es una hormona que, como te digo, vamos a decir, le da sueño para que entiendan, ¿verdad? Que es una hormona que naturalmente secreta y producimos nosotros. ¿Y qué hacen estas pastillitas entonces? Si ya lo tenemos naturalmente. Exactamente, ¿verdad? Ese es el problema. Que, como decimos, nosotros, si uno tiene insomnio, uno primero, cuando va al neurólogo, pregunta y vemos qué calidad, por qué insomnio en serio es. Bueno, puede conciliar el sueño o duerme entrecortado. Entonces es diferente, diferente. Entonces, lo recomendable es siempre consultar y ver la causa y el patrón de insomnio que uno tiene en vez de consumir algo. Porque lo que hay que hacer es regular de nuevo al cerebro para que el cerebro secrete esta hormona que es nuestra. ¿Sí? No tendría que hacer falta en algunas ocasiones que tome yo algo, a no ser que de verdad hay un déficit en algo. Hay algunas enfermedades que son más degenerativas que en algunos pacientes usamos. Por ejemplo, hay pacientes con trastorno cognitivo de la memoria que tienen enfermedades degenerativas y que en algún momento que uno ve que va a tener un déficit, vamos a decirle. Entonces uno agrega la melatonina como más natural. Correcto. Quiero ir a una pausa, doctora, y usted mencionó algo que yo sé que a mucha gente le afecta, los sueños parcelados, los sueños que uno duerme un par de horas, se despierta, duerme, se despierta. ¿Por qué pasa eso y si es normal? Ya volvemos. Bueno, continuamos en La Esencia charlando con este tema tan importante como el sueño, pero el sueño de calidad. Doctora Silvia González, neuróloga, calidad no es sinónimo de cantidad en el sueño, ¿no? Así mismo, no es lo mismo. ¿Es preferible, por ejemplo, 4 o 5 horas de sueño profundo de calidad a 8 horas de un sueño superficial, digamos? Sí, nosotros tenemos durante el sueño ciclos de sueño. ¿Sí? Tenemos una fase donde es más de superficial y otra fase que es más profunda. Hay publicaciones que dicen un adulto normalmente tiene que dormir de 7 a 8 horas para que esta cantidad de ciclo de sueño superficial y profundo sea reparador. ¿Sí? Entonces, ese es el mínimo estipulado así por reglas mundiales, que es lo que uno tendría que dormir. Bueno, por ejemplo, entonces, uno es la cantidad de horas, 7 a 8 horas. Durante ese sueño hacemos ciclos de sueño superficial y sueño profundo. ¿Sí? Hay enfermedades que hacen que sea entrecortado, entonces yo no alcance la cantidad suficiente de sueño profundo, que siempre me mantengan un trastorno superficial o algo. Entonces, es importante también que aparte de la calidad, que sea en regular, para que yo alcance ese sueño profundo, porque son fases del sueño donde ocurren diferentes cosas en nuestro cerebro. Entonces, hay fases donde se secretan ciertas hormonas, hay fases donde se hace más la fianza de la memoria, entonces, o del aprendizaje. Entonces, uno tiene que ser, entre ese ciclo regular, tengo que alcanzar la cantidad de fases del sueño ligero y la cantidad de fases de sueño profundo. ¿Sí? Entonces, por eso la calidad sí importa. O sea, si yo tengo un despertar frecuente, no voy a alcanzar esa fase más profunda, que es donde ocurren otras actividades del cerebro. Entiendo. ¿Y por qué pasa eso? Porque muchos padecemos de eso, que dormimos parceladamente. Por ejemplo, uno se acuesta a las 10 de la noche, después se despierta, porque ya amaneció y todavía no es medianoche. Después de vuelta a la 1:30 de la mañana, a las 3, y así va. Y termina como pasando una noche así, a tropezones, digamos, en el sueño. ¿Por qué pasa eso? ¿Es normal eso, doctora? No es normal, porque como decimos, no vamos a alcanzar esa fase donde ocurre la parte de reparación de la memoria o la parte inmunológica o hormonal. Bueno, eso ocurre, hay diferentes factores que pueden ocurrir. Uno, por ejemplo, está en la fase de que haga una apnea, que tenga un trastorno. No es normal, por ejemplo, roncar.
Sí. No es normal roncar, no es normal que tu ronquido te despierte, ¿verdad? Entonces, el cerebro, que es inteligente, cuando uno ronca o tiene un problema en la respiración durante el sueño, baja el oxígeno, entonces eso hace que uno se despierte. Ajá. Entonces, si hay un Yo no patrón tengo a mi esposa que respiratorio. me despierta cuando ronco. Pero Entonces, si hay una fase de hipoxia que decimos, el cerebro te despierta. Entonces, alertando que vos te estás quedando sin combustible, te estás quedando sin tu oxígeno. Qué interesante. Entonces, ese es uno de los problemas. Por ejemplo, los trastornos de depresión y ansiedad que uno va rumiando, como le decimos, va pensando y demás en los problemas o está preocupado y demás, eso también afecta la calidad de sueño, ¿sí? Entonces, eso es también importante, depende de qué trastorno tenga el paciente, por qué se despierta. Hay problemas, por ejemplo, enfermedades de que uno tiene, por ejemplo, hay trastornos como la enfermedad de Parkinson, que tiene trastornos del sueño propios de la enfermedad, y hay que ver qué tipo de trastorno del sueño tiene ese paciente. Hay muchas veces que la rigidez produce dolor, entonces hay que mejorar la rigidez. Hay pacientes que o tienen sueños muy vívidos, que parece que están peleando o caminando durante su sueño, que es parte del trastorno del sueño de la enfermedad. Entonces hay que ver qué tipo de trastorno tiene ese paciente. Hay múltiples causas que uno puede tener un sueño entrecortado, ¿verdad? Que va desde la esfera de la salud mental hasta problemas cardiovasculares o problemas respiratorios. El abanico es enorme, entonces. El abanico es enorme. Y hay que investigar. Un profesional tiene que vernos y investigar por qué está pasando eso. Exactamente. Doctora, en Paraguay hasta hace algunas décadas la siesta era como de noche. Se acababa todo, todo el mundo reposaba a la siesta. Después ya el mundo moderno, que también entró aquí, como que fue eliminando eso. Así pero digamos, el sueño de la siesta es un sueño reparador. Alguien que durmió poco a la noche va a la siesta y duerme 1 hora y media, 2. ¿Recupera lo que perdió a la noche o no necesariamente? No necesariamente, ¿verdad? Sobre todo, si una persona padece de insomnio, idealmente esa siesta no tiene que ser más de 30 minutos a 45 minutos. No tiene que ser eso. Sí, no tiene que ser esa siesta prolongada, ¿sí? Entonces, sobre todo, es reparador en cierta forma porque te ayuda como a descansar y a parar, pero no es lo mismo que tener el sueño completo de la noche, por las fases de sueño que tenés que tener, por la actividad que sucede durante el sueño. Pero si uno tiene insomnio, se recomienda, uno, no hacer siesta, o si lo va a hacer, no sea mayor a 30 minutos máximo. No me digas. Sí. Qué noticia me acaba de dar, porque en esta profesión, sueño nocturno tenemos muy poco. Sí. Acá empezamos muy temprano y, bueno, uno cree recuperar lo que no durmió durante la noche a la siesta, pero no es tanto así No tampoco. es tanto así, sí. Tradicionalmente, nuestros abuelos nos decían que levantarse temprano es saludable. Al alba, antes de que salga el sol, ya se acostumbraba a despertarse, ¿no? Nuestros chicos, inclusive, yo nunca estuve de acuerdo con eso. Me parece que los niños tienen que dormir hasta más tarde, pero no soy ningún profesional. Por eso quisiera escucharla a usted. ¿Despertarse temprano es garantía de buena salud y de rendir bien o tampoco es así necesariamente? Como mismo, más que despertarse temprano, sino que tener... Uno es las horas necesarias, que son estas 7 a 8 horas en el adulto, y que cuando yo me despierte, eso sea mi horario regular. Por ejemplo, si yo me desperté a las 6 de la mañana, yo tengo que calcular más o menos, me tengo que a las 10, las 11 para que yo dormir. No me puedo dormir a las 2 de la madrugada y levantarme a las 6 porque no completo mis horas. ¿Está bien? Los niños, los adolescentes y los niños necesitan más horas para dormir en un sueño reparador, ¿sí? Sobre todo alcanzar su sueño profundo, la cantidad de ciclos que tiene. Un adulto, 7 a 8 horas, vamos bien, ¿verdad? Pero un niño necesita 12, 10 horas. Un adolescente, 9 a 10 horas. Entonces es normal que ellos duerman más, necesitan más horas de sueño reparador. Entonces, si el niño va a ir muy temprano a la escuela, tiene que dormirlo temprano. Bien temprano. Para completar esas horas. O sea que el adolescente, por ejemplo, que duerma 10, 11 horas, no es que ya lo tenemos de vago, pero no es así. No es en esa etapa de la vida se precisa de esa cantidad de horas. Sí, depende, sí, por eso. El adolescente muy temprano, 12, 13 años, 14 años, necesita más horas de dormir que un adulto ya de 30, 34 años. Interesante. ¿El insomnio cómo se define, doctora? El no poder dormir, ¿cómo se define? ¿Es un trastorno? Es un trastorno del sueño, es uno de los más frecuentes. Tenemos varios trastornos del sueño, es uno de los más frecuentes. Es solamente, no es dificultad para iniciar el sueño
y para mantener el sueño, ¿verdad? No solamente que yo no pueda, que me voy y me acuesto y no puedo dormir, sino es la dificultad que yo tenga también ese sueño continuado y reparador, ¿sí? Si yo tengo dificultad, me voy y me acuesto y no puedo dormir, es insomnio. Si yo tengo un sueño entrecortado y me levanto, también es insomnio. O que yo me levante con sueño y yo siento que estoy cansado al levantarme, también es un trastorno del sueño. Pero insomnio generalmente decimos que uno puede iniciar y mantener el sueño. Doctora, a veces acá en medio del trabajo uno se siente un poco cansado y se pone en una esquinita y hace el famoso piracutú, unos 5 minutos de sueño y le resulta tan reparador. ¿Cómo es que esos 5 minutos fueron tan reparadores y no lo fue toda la noche, por ejemplo? ¿Es un desequilibrio también que uno tiene? Sí, es el segundo trastorno más frecuente también del sueño. ¿Y cómo ¿sí? se llama eso? La hipersomnia. Hipersomnia. La hipersomnia durante el día. Es también, no es normal. O por famoso que ellos están manejando y le dan piracutú, como decimos. Eso sí que es peligroso. Sí. Es re peligroso y eso, por ejemplo, no es normal. Pero tal parece que uno necesita de eso, doctora, esos 2-3 minutos de piracutú ahí y después como, qué bien estoy. ¿Por qué pasa eso? Eso es una llamada de atención porque eso significa que tu sueño no fue reparador. Entonces uno se levanta cansado y tiene la hipersomnia. Se vio, por ejemplo, que los pacientes que sobre todo que tienen apnea y tienen el famoso piracutú y necesitan de dormir durante el día, tienen más riesgo de hipertensión. Esos pacientes tienen más ACV, más ictus. Esos pacientes tienen más infartos por el trastorno metabólico y que va con ese trastorno del sueño. No es normal que yo de día necesite ese piracutú. O sea, yo cuando me levanto ese sueño tiene que ser reparador. Claro, no debería estar así. No debería estar así. Usted dijo hipersomnia, ¿algo que ver con la narcolepsia o es otra cosa totalmente? No, es otra cosa. ¿Qué es narcolepsia? Es también un trastorno del sueño donde justamente hay una desbalance dentro de este hormonal entre la secreción de melatonina y otras neuronas que tenemos en el cerebro. Entonces, la hipersomnia no tiene que ver con eso. La narcolepsia está más bien, también hay problemas de trastorno de la inmunidad que van contra estas células que regulan el sueño. Es como que el paciente está y se queda, así vamos a decir, dormido. Pero no es el famoso piracutú, es diferente. La hipersomnia durante el día generalmente va con otro tipo de trastorno del sueño, es otro tipo de trastorno del sueño. La narcolepsia no es también un trastorno del sueño diferente, pero hay un déficit de unas hormonas que regulan el sueño, ¿sí? Y del déficit de esta producción también de melatonina y otras hormonas. ¿El sonambulismo es algo raro, doctora, o es más común de lo que pensamos? ¿O hay muchos mitos en eso de que uno camina por ahí y tiene equilibrio que otros no tienen? ¿El sonambulismo qué es? Sí, el sonambulismo, dentro de los trastornos del sueño, está, por ejemplo, el insomnio, la narcolepsia, y están también las parasomnias, que son movimientos, por ejemplo, hay ciertas actividades nocturnas que uno no debería hacer a la noche, ¿verdad? El sonambulismo es una de ellas, ¿verdad? Es un trastorno también del sueño, pero es diferente. Durante el sueño de la fase más profunda, ¿sí? Nosotros normalmente hay una parte del cerebro que, vamos a decirle, del tronco que hace que yo esté inmóvil, ¿sí? Que es la fase donde se aprende la memoria, que es la fase donde el sueño profundo, donde hay un movimiento ocular rápido, ¿sí? Pero el resto de mi cuerpo está como congelado. No hay actividad muscular en el resto de mi cuerpo. ¿Sí? Eso es lo que sucede normalmente. Es el REM, le dicen, ¿verdad? Sí, eso es exactamente, el sueño REM y no REM, ¿verdad? El sueño REM. Entonces, eso es lo que ocurre normalmente. Entonces, si uno de verdad tiene sonambulismo, hay que ver, es un trastorno del sueño, ¿sí? Donde no ocurre eso. Doctora, yo le agradezco. Según mis cálculos, estamos llegando a la parte final del programa. Me quedan algunos segundos todavía, doctora. Finalmente, inmediatamente que uno se dé cuenta de que está padeciendo problemas de sueño o que algo no está bien en su cuerpo, podría ser porque no está durmiendo bien. Entonces, ante una situación así, consultar es lo más importante, ¿no? Exactamente, sí. No es normal, como te digo, que yo tenga mucho sueño de día o que yo tenga un sueño entrecortado. Es un mal negocio para la salud y para la vida social. Es un mal negocio, uno tendría que consultar. Claro, hasta un dolor de cabeza por ahí que aparece, que uno no encuentra la razón, podría deberse a faltas de sueño, ¿no? Habría que ver. Sí,
revisar la calidad de sueño. Exactamente. Finalmente, la automedicación en esto no se recomienda. Yo no sé No si se estos recomienda. té que uno compra por ahí, tilo, valeriana, qué sé yo, científicamente funcionan eso, doctora, o es más bien parte de la tradición. Sí, en realidad lo que hay que ver qué tiene eso, los té y demás. Idealmente, como dijimos, no, la medicación no es la primera opción. El 90% de los pacientes con esos higiene del sueño suele mejorar, ¿verdad? Porque sobre todo hay que ver si hay alguna otra enfermedad que produce ese insomnio. A ver, si yo tengo un trastorno depresivo, un trastorno ansioso, eso me va también conllevar a que yo duermo mal y mala calidad. Entonces hay que tratar también eso de base, no es solamente tomar. El famoso que toman las benzodiazepinas, que el clonazepam, el diazepam y demás, eso produce también un trastorno en la arquitectura del sueño. Ajá. En esa arquitectura que hablábamos de sueño superficial y profundo, esa estructura no es normal con esa medicación. ¿Verdad? Entonces, hay que evaluar. Si, por ejemplo, si yo tengo ansiedad y necesito un poco bajar los decibeles, hay medicación que sí me va a ayudar, que por ejemplo la benzodiazepina, un poco de clonazepam y demás. Exacto. Pero no todos los trastornos del sueño o insomnio son iguales. Entiendo. Entonces hay que evaluar y consultar. Hay que consultar. Hay que consultar. Terminemos con eso. Hay que consultar. Así mismo. Doctora, por venir, muchísimas gracias. Encantado de escucharla. Muchísimas gracias por la invitación. La doctora Silvia González, ¿sí? Neuróloga, hablando con nosotros acerca del sueño. Repito, usted, amigo televidente, ¿está durmiendo lo suficiente? ¿Tiene calidad en su sueño? Revísenlo. Hasta la próxima en la SLC.